Mi hija dijo que yo era un error de fabricación en nuestra familia, que era mejor dejarme pudrirme en un manicomio que seguir fingiendo que teníamos algún tipo de vínculo. Esas palabras quedaron en la cocina como un olor a quemado que nadie pudo identificar, pero fue cuando su mochila cayó al suelo, abierta, que mi respiración se detuvo para siempre. Lo que vi allí me tragó vivo. Pensé que había enterrado mi pasado, pero lo que había dentro de esa mochila demostraba que, tal vez, acababa de cambiar de cuerpo. Mi nombre es Carmen Velázquez, 62 años, excuidador, ahora jubilado, vive con lo mínimo en una casa prestada. Soy el tipo de mujer que aprendió a sobrevivir sin que nadie se diera cuenta. Cuando pasas por ciertas cosas en la vida, comprendes que ser invisible puede ser una bendición. La gente me mira y ve a una mujer mayor corriente, quizás demasiado cansada para su edad. Pero nadie imagina las noches de insomnio, los nombres que no puedo decir, los lugares que no puedo visitar. Nadie sabe nada de los 20 años que pasé lavando dinero en nombre de hombres que nunca me miraron a los ojos. Hoy vivo con mi hija menor, Mariana, 27 años, frío como el hielo, demasiado inteligente para su propia seguridad, distante como si cada centímetro entre nosotros fuera un castigo impuesto por ella. Cuando ella nació, yo ya estaba tratando de salir de la vida equivocada. Fue el primer niño que tuve en brazos después de tantas pérdidas. Le prometí que haría todo diferente con ella. Pero las promesas, a veces, son solo palabras bonitas que utilizamos para dormir tranquilos. En los últimos meses, Mariana se había comportado de forma extraña. Llegó tarde, irritada, cerró las puertas, susurró por teléfono. Intenté no involucrarme, ya no era mi trabajo. Pero anoche, después de otra discusión, tiró mi plato al suelo y gritó que lo había destruido todo. Dijo que nuestra familia estaba podrida desde que estuve allí, que yo fui el error, el veneno, y que ella solo quería distancia. Cuando fue a su habitación y la puerta se cerró de golpe, su mochila se resbaló de su hombro y se abrió con el impacto. Cayó un arma. Los viejos, oxidados, con el mango de madera agrietado, lo acompañaba una foto doblada. Reconocí esa cara. El hombre de la foto estaba muerto, y el nombre garabateado en la parte de atrás era uno que no había escuchado en casi 30 años. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Mi pasado estaba ahí, en carne y metal, y en manos de mi hija. Era como si un espejo se hubiera roto en 1000 pedazos y cada fragmento reflejara algo que había intentado olvidar. El olor del arma era el mismo que olí cuando huí con mis hijos pequeños por primera vez. La tinta del cuaderno de la mochila aún estaba fresca. Había nombres, fechas, rutas. Todo apuntaba a algo organizado, algo que requería precisión. Y conocía bien este tipo de organización. Pasé toda la noche sentada en el suelo de la sala, el arma al lado, cubierta por un mantel. Mariana durmió como si el mundo no hubiera cambiado. Y tal vez para ella nada había cambiado. Tal vez ella nunca se habría alejado del tipo de vida del que traté de protegerla. O tal vez ella había sido arrastrada a esto por mi culpa. El peso del silencio era mayor que el de la culpa. Sabía que necesitaba actuar, pero la pregunta era cómo y cuánto podría soportar volver a afrontar todo esto. Los primeros rayos de sol trajeron más preguntas que respuestas. Tomé el viejo teléfono escondido en el fondo del armario. Un contacto todavía funcionó. Un nombre. Alguien que me debía un favor hace mucho tiempo. Y fue entonces cuando entendí. No se trataba solo de salvar a mi hija. Se trataba de salvarme de la repetición. Se trataba de romper un ciclo antes de que se tragara a otra generación. No tenía más tiempo que perder. Si crees que nunca es tarde para afrontar la verdad, que por muy oscuro que sea el pasado, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Entonces, quédate conmigo en esta historia. Dale me gusta a este video, activa las notificaciones y suscríbete al canal Emotion of Age. Aquí demostramos que la dignidad no tiene fecha de caducidad. Y ese coraje, a veces, vive justo donde la vergüenza intentó esconderse durante años. Prepararse, porque esta historia apenas comienza. Mi madre me dejó en un orfanato cuando tenía 7 años. Todavía recuerdo el color de su blusa, un amarillo quemado, y el olor del cigarrillo barato pegado al cuello. Ella no dijo adiós, simplemente me empujó por la espalda y se alejó como si fuera a devolver una compra equivocada. Me quedé allí, mirando la puerta cerrada, esperando que regresara y dijera que todo fue un error. Pero ella no regresó, ni siquiera ese día.
Nunca más. Crecí entre camas de hierro, gritos ahogados y oraciones forzadas. El orfanato era frío, con paredes grises y largos pasillos que olían a desinfectante caducado. Nadie llamó a nadie por su nombre. Éramos números. Las voces se apagaron. Niños, hambrientos de todo, de comida, de tacto, de la verdad. A los 10 años ya sabía esconder la comida en el cubrecolchón y escapar por las ventanas. Es desde el baño sin ser visto. Aprendí temprano que nadie vendría a salvarme. A los 15 años me escapé con un chico que decía conocer una forma rápida de ganar dinero. Su nombre era Tomás. Hablaba de la vida en las calles con un brillo en los ojos, como si la libertad fuera algo robado, no ganado. Al poco tiempo, estábamos durmiendo en casas, abandonadas y haciendo trabajos ocasionales para hombres con relojes caros y miradas que nunca nos miraban a la cara. Primero fue entregar sobres, luego conducir coches con los cristales cubiertos. Un día me pusieron una pistola en la mano y me dijeron, solo tienes que asustarme, nada más. Pero no solo fue aterrador, nunca lo es. El primer hombre al que apunté con el arma estaba llorando tanto que apenas podía hablar. Estaba temblando, pero el dinero que me prometieron me pareció suficiente para alquilar una habitación por una semana y comprar comida caliente. Cumplí el pedido. Entonces me escapé, pero esa noche, cuando recosté la cabeza sobre la almohada robada, soñé con el sonido de su respiración, con los ojos muy abiertos, y ese sonido me acompañaría durante décadas. A los 18 años quedé embarazada por primera vez. El padre desapareció el mismo día que vio la prueba positiva. Solo, sin documentos, sin familia, hice lo que muchos otros hicieron antes que yo. Me arrodillé frente a un usurero con tatuajes en la cara y le pedí ayuda. A cambio, comencé a lavar dinero para una pequeña facción local que crecería en los años siguientes. Recibía pagos en efectivo que escondía dentro de ollas de arroz, dentro de la tina de lavado, incluso en la tapicería del sofá. Cada vez que entraba una nota salía una parte de mi alma. Tuve 3 hijos en 5 años, todos con padres diferentes. Ninguno de ellos se quedó. Me equilibré entre la madre que llevaba pan en su mochila, escolar, y la mujer que entregaba sobres gordos a hombres armados. Les dijo a los niños que trabajaba como empleada doméstica. Llevaba un uniforme falso para que la historia continuara. Pero las mentiras envejecen, y los niños crecen con preguntas. Cuando mi hijo mayor, Diego, cumplió 13 años, empezó a seguir mis pasos sin que yo me diera cuenta. Desaparecía por la noche y regresaba con dinero. Un día, no volvió. 3 semanas después, encontré una mochila tirada entre los arbustos de un terreno baldío. Era suyo. Estaba vacío. No hubo entierro. Nadie. Solo vacío. Después de eso, intenté parar. Me alejé de los contactos. Cambié de ciudad. Quemé papeles. Borré nombres de mi celular. Pero el dinero fácil es adictivo. Y duele el recuerdo cuando paramos. Así que volví. Solo que esta vez, más tranquilo. Me volví más invisible. Hasta que nació el menor, Mariana. Mi último intento de hacer algo bien. Su padre era un policía que decía que me amaba, pero desapareció cuando descubrió quién era yo. Yo era madre y padre. Estaba cansada, pero decidida. Trabajé como cuidadora de personas mayores. Escondí mi pasado bajo capas de rutina y silencio. Nunca hablé de Diego. Nunca hablé de las cosas que hice. Quería proteger a Mariana de mi historia, pero no me di cuenta de que simplemente estaba ocultando todo aquello que ella algún día pisaría. Nuestros momentos de cariño fueron pocos. Tenía miedo de apegarme, miedo de que ella se enterara, o peor, juzgarme. Entonces, éramos como extraños, compartiendo el mismo techo. Ella con sus libros y auriculares, yo con mi viejo televisor y mi medicina. Una relación que se limitó a preguntas breves y respuestas secas. Y, sin embargo, cuando gritó, escuché más que palabras. Escuché el eco de todo lo que dejé de ser como madre. Lo más doloroso es saber que todo lo que hice, lo hice para protegerlos, para que no pasaran hambre. Entonces, tendrían mejores zapatos que los míos, pero los sacrificios hechos en la oscuridad crean sombras. Y estas sombras crecen hasta tragarse lo que queda de nosotros. Recuerdo haber pagado $20,000 para mantener a Mariana en una escuela privada cuando tenía 10 años. Era dinero procedente de la venta de un lote de armas escondidas en cajas de arroz. Esa misma semana, enterré a una mujer que fue asesinada a causa de mi deuda. Sacrifiqué el amor, la amistad,
el honor, todo por un futuro que quizás nunca haya existido. Hoy, mirando esa mochila tirada en el suelo, con la pistola que parecía sacada de una vieja pesadilla, me doy cuenta de que los hilos sueltos de mi vida se han enredado en los pies de mi hija y ahora tropieza con ellos, por mi culpa. Y sin embargo, una parte de mí no quiere que ella lo sepa todo, porque algunas verdades son como el veneno, curan, pero antes de quemar. Si estás sintiendo este peso conmigo, si ya has cargado secretos que nadie entendería, deja tu comentario. Te indica desde dónde estás mirando. Aquí en el canal Emotion of Age, no ocultamos el dolor, lo transformamos en coraje. Dale me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que necesite saber que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, porque el próximo punto de inflexión puede estar más cerca de lo que parece. Y a veces, lo que nos destruye también puede salvarnos. Desde el día que la mochila cayó al suelo, todo cambió. Ya no pude más sueño. Con cada ruido proveniente del exterior, mi corazón se aceleraba como si alguien estuviera a punto de entrar a nuestra casa. Mariana empezó a evitarme aún más. Las conversaciones, que ya eran pocas, se tornaron en monosílabos. Se marchaba sin decir a dónde iba y regresaba con olor a cigarrillo y gasolina, con los ojos rojos de ira o cansancio. A veces ambos. Y fingí no ver, porque la verdad me paralizó. Porque una parte de mí creía que si fingía un poco más, todo desaparecería como siempre había sucedido antes. Pero no desapareció. La mañana después del episodio de la mochila, encontré el cuaderno escondido debajo de su colchón, el mismo que había visto la noche anterior. Hojeé página tras página con manos temblorosas. Nombres, fechas, ubicaciones. Una fría repetición de recorridos nocturnos, cruces, tiempos exactos. No era un cuaderno cualquiera, era una hoja de cálculo disfrazada, un cronograma de movimiento, logística que es demasiado detallada para ser algo para principiantes. Mariana estuvo involucrada, pero lo que me mató fue el silencio. Ella no me pidió ayuda, no me confesó nada, quizás porque, como yo, en el pasado, había aprendido a no confiar en nadie. Intenté confrontarla, esperé a que regresara una noche y dejé el cuaderno sobre la mesa de la cocina, abierto en la página más reciente. Ella entró, me miró con desprecio y me preguntó qué estaba haciendo. Solo dije que necesitaba entender. Ella se rió, una risa vacía, casi burlona. Me acusó de allanamiento de morada. Dijo que era un trabajo universitario, que me estaba engañando. Cuando respondí que sabía exactamente qué era eso, ella gritó. Un grito que parecía conllevar décadas de dolor, ira y miedo. Y antes de encerrarse en su habitación, pronunció una frase que me cortó más que cualquier cuchillo. Dijo que yo era la última persona en el mundo con la moral para juzgar algo. Y tal vez ella tenía razón. Durante los días siguientes, recibí 2 llamadas anónimas, voces masculinas, profundas, rápidas. Uno de ellos me preguntó si todavía recordaba a El Gallo, nombre que no escuchaba desde los años 90. El otro simplemente dijo que el pasado pasa factura y que mi hija parecía dispuesta a pagar. Colgué sin contestar. Le sudaban las manos. Las piernas no obedecieron. Era como si cada centímetro de mi casa hubiera empezado a oler a pólvora otra vez. Me senté en el suelo de la cocina y lloré por primera vez en años. Lloré porque no sabía cómo protegerme, porque fue el ejemplo equivocado, y sabiendo que la línea entre proteger y repetir se hacía cada vez más delgada. Empecé a mirar a Mariana. Anoté las veces que se fue. Miró la ropa que llevaba. Un día encontré una tarjeta telefónica vieja y usada en la basura. El número marcado era de una línea prepago. Hice algunos contactos. Uno de los pocos que todavía me debía favores me respondió diciéndome que la línea estaba asociada a un almacén en la zona industrial de la ciudad, la misma zona donde yo mismo hacía entregas hace casi 30 años. Era como si la vida me obligara a revivirlo todo de nuevo, solo que ahora, del otro lado. Y lo peor, no sabía si estaba preparada para esto. La tensión entre nosotros se convirtió en una bomba a punto de explotar. Mariana ya no me miraba a los ojos. En casa apenas comí. Pasé horas encerrada en el baño, escribiendo en mi celular. Una noche, después de que ella se fue, decidí seguirla. Tomé un taxi y le pedí que mantuviera la distancia. La vi entrar en una calle estrecha y oscura y desaparecer detrás de una verja de hierro con placas oxidadas. Esperé 20 minutos, luego 30, hasta que la curiosidad venció al miedo.
Salí del auto y caminé hacia la puerta. El candado estaba recién colocado. Empujé lentamente. El sonido del óxido resonó como un trueno. En el interior, lo que vi me puso la piel de gallina de pies a cabeza. Había cajas apiladas, bidones de combustible y fardos con sellos ilegales. Y una mujer, de la edad de Mariana, con un tatuaje que reconocí. Era el símbolo de una antigua célula, disuelta hace décadas. Y al fondo, sentado en una silla de plástico, un hombre con una mirada que no olvidaría ni en una pesadilla. Salvador, uno de mis antiguos contactos, dado por muerto en 2002. Me vio, no dije nada. Él simplemente asintió, y salí corriendo de allí como si huyera de la muerte por segunda vez. Esa noche no dormí, ni siquiera comí, ni siquiera lo dije. Me quedé mirando la pared, hasta que por la mañana tocaron la puerta del dormitorio de Mariana y ella salió con una mochila nueva. Cuando pasó a mi lado, me detuve frente a ella. Dijo que lo sabía todo, que había visto todo, y que si no, paraba. Estaría muerta antes de los 28 años. Ella me miró con un odio que dolía, y dije, sin dudarlo, que si realmente supiera lo que estaba pasando, me quedaría callada. Y luego se fue, sin mirar atrás. Me quedé quieto unos segundos. Luego me dirigí al cajón de la sala, donde escondí mi viejo teléfono con chip internacional. Llamé a un número que había jurado que nunca volvería a marcar. Era un exagente, ahora retirado, que me debía la vida. Le dije que necesitaba encontrar a alguien, que necesitaba saber si mi hija todavía regresaría. Escuchó en silencio, y al final solo respondió que el precio de la redención siempre es mayor cuando se empieza demasiado tarde. Si estás sintiendo esta historia dentro de tu pecho, si has visto el pasado regresar como un eco, deja tu comentario aquí. Te indica desde dónde estás mirando. Dale me gusta al vídeo. Suscríbete al canal Emotion of Age y compártelo con alguien que necesite entender que esconder no es proteger. A veces, la única manera de salvar a quienes amamos es sacar la verdad a la luz, incluso si destruye todo a su paso, porque lo que viene después de la destrucción puede ser finalmente un verdadero comienzo. La ausencia de Mariana durante 2 días enteros me quitó la poca paz que me quedaba. El silencio en esa casa vacía era el mismo que cuando perdí a mi primer hijo. Un silencio que duele, que te desgarra por dentro. Cada minuto era una tortura imaginar lo peor. Caminó por la casa como un alma en pena, mirando por la ventana, tratando de llamar, pero sin respuesta. Su teléfono celular sonaba y luego colgaba. La ropa todavía estaba en la habitación, pero era como si ella se hubiera evaporado, como si hubiera sido arrastrada a ese mundo del que había pasado décadas tratando de escapar. Al segundo día sonó el intercomunicador y casi me hace desmayarme. Corrí hacia la puerta, sintiendo mis piernas débiles. No fue ella, era un vecino, doña Elvira, una señora que a veces me hablaba delante de la casa. Dijo que vio a Mariana subir a un auto negro con vidrios polarizados la noche anterior, cerca del mercado. Dijo que la niña estaba nerviosa y miraba a su alrededor como si esperara que algo saliera mal. Mi corazón se hundió en mi pecho. Conocía ese patrón. Una vez fui esa joven que se sube a un auto, fingiendo saber lo que hace, pero temblando por dentro. Sin saber qué hacer, acudí a un viejo conocido, de esos que juran haber abandonado el mundo, pero aún conocen todos los atajos al inframundo. Pedro Morales. Ahora trabaja como conserje en un edificio del centro, pero fue mi contacto directo durante casi 10 años. Cuando me vio, intentó hacerse el sorprendido, pero sus ojos lo decían todo. Él sabía algo. Nos sentamos en silencio en un banco del parque durante unos minutos. Fui directo. Dije que mi hija estaba involucrada en algo grande, que había desaparecido y que los nombres que leí en sus periódicos me devolvieron al mismo infierno que ayudamos a construir. Pedro intentó desviarse, diciendo que muchas cosas habían cambiado, que los nombres habían cambiado, que las reglas ahora eran diferentes. Pero cuando dije el nombre de Salvador, sus ojos se abrieron como platos. Dijo que ese nombre ya no debería pronunciarse, que estaba muerto y que, si había regresado, no había sido por casualidad. Dijo que si Salvador volvía a estar activo, entonces se estaba armando algo mucho más grande detrás de escena, algo que involucró a jóvenes, armas, fronteras y silencio comprado. Era un plan internacional, y mi hija, al parecer, estaba dentro. Regresé a casa con las piernas temblorosas. El teléfono sonó tan pronto como cerré la puerta. Era ella.
Mariana. La voz es seca, fría, directa. Dijo que estaba bien, que no debía llamar a nadie, que necesitaba espacio. Antes de que pudiera preguntar dónde estaba, colgó. No dije dónde estaba ni con quién. No se disculpó. Simplemente colgó. Me senté en el suelo de la sala, apoyada contra la pared, y comencé a llorar sin hacer ningún ruido. Mi cuerpo temblaba, mi estómago parecía encogerse minuto a minuto. Esa noche, los recuerdos volvieron con más fuerza. Reviví cada rostro que ayudé a desaparecer, todos los teléfonos que respondí, cada código que revisé. Todo eso ahora parecía haber vuelto a pasar factura. Pero lo que me destruyó fue darme cuenta de que Mariana no era solo una víctima de mi pasado. Ella había tomado decisiones. Y tal vez, como yo, ya había cruzado líneas que ya no podía deshacer. La diferencia fue que yo sabía lo que vendría después. Y ella todavía pensaba que podía controlarlo. Al tercer día, recibí en mi buzón un sobre sin remitente. Dentro había una foto. Mariana, al lado de un hombre al que no había visto en más de 20 años. Ojos hundidos, expresión en blanco, un cigarrillo en la mano. Se trataba de Javier, conocido como El Cobra, la mano derecha de Salvador en los años 90. Él era quien hacía el trabajo sucio cuando alguien necesitaba desaparecer. Ver a mi hija a su lado fue como recibir un disparo. Al mismo tiempo llamé a Pedro. Respondió con voz tensa. Dijo que no podía continuar, que necesitaba hablar con alguien más alto. Un ex investigador que ahora vivía en el extranjero. Alguien que, como nosotros, también tenía facturas impagas de este pasado. Al día siguiente fui a la iglesia del barrio donde crecí, el mismo donde mi madre me dejó por última vez antes de desaparecer del mundo. Fui allí no por fe, sino por desesperación. Conocí al padre Antonio, que conocía mi historia. Desde pequeña, le dije todo. Por primera vez en años, abrí cada detalle. Te hablé de los nombres, los roles, el arma, la foto. Me escuchó en silencio y cuando terminé solo dijo que hay heridas que no sanan con el tiempo, sino con la acción. Dijo que el perdón no comienza con la oración, sino con la valentía, y que tal vez todavía tenía tiempo para hacer lo correcto. Regresé a casa decidido. Era hora de enfrentar a Mariana de frente. Esa noche ella regresó. Entré a la habitación y ella ya estaba sentada esperándome. La tensión en el aire era penetrante. Me acerqué lentamente. Ella me miró con desprecio. Y antes de que yo dijera nada, ella habló. Dijo que sabía todo sobre mí. ¿Quién sabía lo que había hecho? Que los nombres estaban todos en los archivos, en los foros, en las carpetas que alguien le había mostrado. Dijo que estaba avergonzado de mí, quien vivió durante años pensando que era hija de una mujer fuerte, y descubrió que solo era hija de un criminal. Me quedé en silencio, unos segundos, y luego respondí. Dijo que era verdad, que cometí errores, que lastimé a la gente, que tomé decisiones que hasta el día de hoy me queman por dentro. Pero todo lo que hice fue para proteger, que si hubiera hablado antes, tal vez su vida no estaría en riesgo ahora. Y luego dijo, con ojos llorosos y voz temblorosa, me miró y habló. Terminé allí porque aprendí de ti, porque me enseñaste que la verdad solo duele, que el mundo no es justo, que los que sobreviven son los que mejor mienten. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, un espejo viejo, una máscara, una armadura, y por primera vez lo entendí. Mariana no fue solo una víctima, ella era un reflejo de la mujer que yo era, y si quisiera salvar lo que quedaba, tendría que enfrentarme no solo a los fantasmas, pero yo mismo. Si has llegado hasta aquí y crees que todavía es posible cambiar el curso de la historia, incluso después de todo, comenta ahora con la ciudad que estás mirando. Deja tu huella. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el pasado puede perseguirte, pero nunca tienes derecho a decidir el final. Me gusta. Suscríbete al canal Emotion of Age y activa las notificaciones, porque a veces la mayor valentía está en admitir que cometiste un error y todavía elige hacerlo diferente, incluso si duele, incluso si se necesita todo, porque solo entonces podrán hacer algo nuevo en su lugar. A la mañana siguiente del enfrentamiento con Mariana, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. No fue un cambio ligero ni dulce, fue el tipo de cambio que surge como una ruptura. La verdad había sido dicha entre nosotros, aunque dolía a ambas partes, pero había allí, entre líneas de esa conversación, un último hilo de esperanza, y entendí que, si había una posibilidad de romper este maldito ciclo, era a través de mí.
Ya no podía esconderme detrás de los arrepentimientos o los recuerdos de lo que intenté hacer bien. Necesitaba actuar, esta vez con la claridad que no tuve en mi juventud. Porque ahora ya no era solo una mujer, madre o ex delincuente. Yo era la última barrera entre mi hija y la destrucción total. Llamé al contacto que me había recomendado Pedro. Era un ex investigador federal que ahora vivía en el extranjero con su identidad protegida. Un hombre que, se decía, se había enfrentado al mismo plan años atrás y casi muere a consecuencia de ello. Cuando respondió, su voz era seca y firme. Dije mi nombre completo, el real, el que ya nadie usaba. Se hizo él. Silencio al otro lado. Él sabía quién era yo. Eso estaba claro. Cuando mencioné el nombre de Salvador, el Cobra y Mariana, dejó escapar un largo suspiro. Dijo que estaban montando una nueva célula. Jóvenes sin antecedentes, preferentemente mujeres, con buena presencia y pasado limpio. Usaban a estas chicas para aportar documentos, armas pequeñas, dinero en criptomonedas y secretos de jefes mayores. Dije que estaban arreglando a mi hija, sí, pero ya estaba demasiado profunda para salir sin dejar rastro. Respiré profundamente. Dijo que tenía pruebas, las notas, las fotos, el arma. Dijo que conocía los caminos, que podría ofrecer información a cambio de protección para mi hija. Dudó. Dijo que necesitaba pensar, que este tipo de cosas no era simple, pero sí, tal vez hubiera una manera de ayudar. Me pidió que le enviara todo. Escaneé los papeles, fotografié el arma, los nombres, las direcciones. En 40 minutos lo tenía todo. La respuesta no tardó en llegar. Habría una audiencia confidencial. Un fiscal internacional interesado en desmantelar parte del grupo se comprometería a escucharnos, siempre y cuando yo estuviera dispuesto a dar mi nombre, mi historia y presentarme oficialmente como testigo. El precio era alto, dejaría de ser invisible. Volvería a ser Carmen Velázquez, la de los titulares, la de los viejos reportajes. Mi pasado saldría a la luz de una vez por todas, y Mariana también tendría que cooperar. Ninguno de los dos saldría intacto, pero podría haber una salida, una nueva oportunidad. Pasé esa noche mirando al techo, reviviendo los peores momentos de mi vida, las entregas, los gritos, la mirada de mis hijos, pidiéndome comida, la desaparición de Diego, la soledad de las madrugadas, y pensé en Mariana, sentada en algún almacén oscuro, rodeada de hombres que ven a las niñas como herramientas desechables. Pensé en cómo llegué aquí y cómo, aunque intenté evitarlo, tal vez estaba arrojando a mi hija a la misma oscuridad. Al día siguiente, esperé a que se despertara. Hice café, algo que no había hecho en semanas. Cuando salió de la habitación, con el rostro todavía arrugado, le pedí que se sentara. Ella me miró con recelo, pero se sentó. Dije todo, sin filtro. Dijo que sabía con quién estaba tratando, que tenía pruebas, el cual le habíamos enviado a alguien que pudiera ayudarnos. Ella guardó silencio durante unos minutos. Entonces, sus ojos empezaron a lagrimear. Dije que no era lo que pensaba, que ella solo quería ganar dinero para salir de allí, que estaba cansado de nuestra vida, que quería independencia, un coche, una universidad pagada, una vida sin favores. Lo entendí, cada palabra, cada frase, porque era exactamente lo que quería cuando comencé. La miré a los ojos y le dije que la amaba, y si realmente quería salir de esto, necesitaría hacer un último acto de valentía. Cuéntale todo, herido junto conmigo, y luego afrontar lo que venga. 2 días después, fuimos a la audiencia programada, una habitación sencilla y protegida. El fiscal nos escuchó atentamente. Mariana habló con voz ahogada, dio los nombres, las funciones, los horarios, todo lo que sabía. Lo complementé con detalles antiguos, mapas de almacenes que aún estaban activos, teléfonos, rutas utilizadas en la frontera. Al final de la conversación, el fiscal nos miró seriamente. Dijo que no podía garantizar un final limpio, pero que, si se confirmaba lo que teníamos, lucharía para que Mariana recibiera protección y para que yo tuviera mi historia, registrada legalmente. Dijo que tal vez, con suerte, ninguno de nosotros necesitaría esconder más el rostro. Esa misma noche regresamos a casa en silencio. No hubo euforia, no hubo alivio, pero había algo nuevo, una tregua, un comienzo de reparación. Mariana me miró en el portón antes de entrar y dijo que no sabía si algún día me perdonaría, pero por esa elección estaba agradecido, y eso fue suficiente. Al día siguiente, recibí un mensaje de alguien que no esperaba.
Era mi nieta, hija de mi segundo hijo, con quien no había hablado en más de 15 años. Había visto un extracto de nuestra historia en un informe de noticias local. Dijo que reconoció mi nombre, que su madre hablaba poco de mí, pero que, si yo quisiera, a ella le gustaría conocerme. Me envió un video de ella leyendo un poema, y eso era como respirar después de años bajo el agua. Si estás escuchando esto y sentiste algo similar, si también crees que la verdad puede doler, pero a veces es el único puente entre el pasado y la salvación, comenta abajo. Escribe desde dónde estás mirando. Mostrar que todavía hay gente que cree que la dignidad no se compra, sino que se construye. Dale me gusta al vídeo y compártelo con alguien que necesite recordar que siempre hay un último acto de valentía posible. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora en el canal Emotion of Age, porque a veces es en el momento en el que todo parece perdido, cuando por fin se da el primer paso hacia la verdadera libertad. Las semanas previas al enfrentamiento final fueron como caminar por un campo minado. Cada paso necesitaba atención. Cada respiración iba acompañada de la sensación de que todo podía explotar en cualquier momento. Mariana y yo hablábamos poco, pero ahora había una verdad suspendida entre nosotros. No era cariño todavía. No fue una reconciliación. Fue un acuerdo de supervivencia silencioso. Pasó más tiempo en casa. Dormí mal. La oí llorar en el baño y fingió no oír, porque a veces el dolor necesita fluir sin testigos antes de convertirse en algo soportable. El fiscal volvió a ponerse en contacto. Dijo que el material que le enviamos era más serio de lo que parecía. Algunos nombres cruzaron investigaciones internacionales. Se estaban rastreando documentos y movimientos. Se preparaba orden de aprehensión contra Salvador, el Cobra y otros exmiembros. Pero el problema es que ellos también lo sabían. Hubo filtraciones dentro de las instituciones. El fiscal nos pidió que tuviéramos cuidado. Cambiamos de dirección. Nos llevaron a un lugar seguro, un pequeño apartamento con cámaras internas, custodiado por funcionarios civiles. Mariana no se quejó. Creo que una parte de ella finalmente entendió la magnitud de lo que estábamos enfrentando. El día antes de la audiencia oficial recibí una llamada. Era una voz que no había escuchado desde el año en que desaparecí. Salvador, frío, lento. Dijo mi nombre completo. Carmen Elena Velázquez. Dijo que estaba decepcionado, que yo, entre todas las personas, era el último que esperaba ver del otro lado, que debería saber cómo funcionaban las cosas, y que si llegaba hasta el final, Mariana lo pagaría con su vida, su sangre por mi traición. Colgó antes de que pudiera responder. Tuve el teléfono en la mano durante minutos. Detener, callarse la boca, tragar miedo como quien traga veneno a propósito. Llamé a Mariana. Le conté sobre la llamada. Ella no dijo nada. Él simplemente me miró y me preguntó si todavía quería continuar. Dije que sí, que ya no. Era una elección, que lo único que nos quedaba ahora era la oportunidad de no fingir más. Por primera vez me abrazó sin prisas. El abrazo fue duro, incómodo, pero real. Ese tipo de abrazo que no se da a quien ama fácilmente, sino a quien se odia por amar tanto. La audiencia estaba prevista para el final de la tarde. El edificio era discreto, escondido entre avenidas muy transitadas. No había ningún indicio de que allí, en ese espacio con olor a papel y aire acondicionado, se revelarían verdades, enterradas durante décadas. Mariana entró primero. Llevaba pantalones oscuros, una blusa neutra y no llevaba maquillaje. Ojos hundidos, pero firme. Entré más tarde. Me senté a su lado. El fiscal nos pidió que empezáramos, dijo Mariana, con voz temblorosa pero clara. Ella contó cómo fue reclutada, quién la presentó al grupo, el tipo de material que llevaba, la promesa de que tendría suficiente dinero para cambiar de vida en unos meses. Dijo que, al principio, no sabía exactamente lo que estaba haciendo, lo cual solo entendí poco a poco, y cuando entendió, ya estaba arrestada. El fiscal le preguntó si era consciente del riesgo que corría. Ella dijo que sí, pero después de ver a su madre admitir todo lo que hizo, no pudo seguir fingiendo. Era mi turno. Respiré profundamente. Dije todos los nombres que recordaba. Describí las reuniones, describí las muertes, detallé las operaciones, admití mi papel. Te dije lo que gané, dijo lo que perdí. Hablé de la desaparición de Diego, del dolor que nunca desapareció, de la sangre que nunca me limpié de las manos, ni siquiera después de tantos baños.
El silencio en la habitación era denso como el cemento. El fiscal escuchó. Los agentes detrás de ella tomaron notas. La grabadora sobre la mesa parpadeó lentamente, registrando cada palabra. Al finalizar la audiencia, el fiscal se puso de pie. Dijo que aún queda mucho por procesar, pero, con base en lo escuchado, de inmediato trasladaría la solicitud de prisión preventiva de los mencionados dirigentes. También dijo que, como medida de protección, Mariana tendría prioridad en el programa de protección de testigos, siempre y cuando aceptara cooperar hasta el final, y que yo, como actor clave en antiguas investigaciones, sería evaluado por el Consejo de Justicia para un posible acuerdo de culpabilidad. No había nada garantizado, pero algo estaba empezando. Salimos de la habitación sin hablar. En el pasillo nos esperaba un hombre. Fue el mismo investigador que atendió mi llamada hace unas semanas. Me entregó un sobre. Dije que eso era para mí. Cuando lo abrí, había una copia de un caso de 1993, una investigación cerrada por falta de pruebas, y allí, al pie de página, estaba la firma de Salvador, con otro nombre, como miembro de una empresa fantasma. Me miró a los ojos y dijo: «Todo está conectando, y acabas de darnos la pieza que falta». Regresamos al apartamento en silencio. Esa noche Mariana me sirvió café. Nos sentamos juntos en el sofá. Me preguntó cómo logré sobrevivir tanto tiempo con tanta culpa. Dije que no era supervivencia, fue un castigo. Cada día que vivía fingiendo que todo estaba bien era parte de la sentencia que me imponía la vida. Y tal vez ahora, después de todo, pueda empezar a pagar de otra forma, realmente. Horas más tarde, Salvador fue detenido, no por Mariana, no para mí, pero por el conjunto, por la suma de voces que empezaron a hablar, y fuimos parte de ello. Al día siguiente, las fotos aparecieron en los periódicos locales. Mariana no apareció. Aparecía al revés, pero no me importó. Por primera vez en mucho tiempo no me escondí. Si llegaste hasta aquí y sentiste que esta historia era tuya, escribe una palabra aquí en los comentarios. La palabra verdad. Porque eso es lo que buscamos, incluso cuando cueste todo. Dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal Emotion of Age y compártelo con alguien a quien necesite que le recuerden que la justicia existe. No perfecto, pero posible. Porque a veces exponer el dolor es la única forma de cerrar la herida. Y a veces es necesario romper en voz alta el silencio más largo de nuestras vidas. Incluso si solo una persona lo escucha, aunque solo una alma despierte, ya vale la pena. Han pasado 6 meses desde la audiencia. La vida, como siempre, siguió adelante, pero nada volvió a ser igual. Y por una vez, eso fue una bendición. No hubo fiesta, no hubo ningún anuncio de victoria, pero en aquel apartamento reinaba un silencio diferente, un silencio ligero, casi respirable. Era como si el aire volviera a ser posible, como si los fantasmas que ocuparon cada rincón de mi historia finalmente hubieran salido por la puerta principal. Mariana ahora vive en otra ciudad, vive protegido, con un nuevo nombre, una nueva rutina y límites claros. Hablamos todas las semanas. Las conversaciones son breves, objetivas, pero indoloras. Hay respeto y, lo más importante, existe el deseo de reconstruir. Ella volvió a estudiar. Envié una foto el otro día, sentado en una biblioteca. Un libro, abierto, un bolígrafo en la mano, sin filtros, sin poses, solo una instantánea de lo que pudo haber sido desde el principio. Lloré sola cuando lo vi. No fue tristeza, fue un alivio, un buen tipo de dolor, como si algo dentro de mí finalmente hubiera comenzado a sanar. En cuanto a mí, ahora vivo en un pequeño complejo de viviendas con otras mujeres mayores. Un proyecto social en colaboración con una fundación que ayuda a testigos y víctimas a empezar de nuevo. Comparto el pasillo con mujeres que tienen un pasado tan pesado como el mío. Uno de ellos fue enfermera durante un régimen militar. Otro perdió a 2 hijos a causa de la trata. Hablamos mucho. Nos reímos más de lo que creía posible. Y a veces lloramos juntos, sin tener que explicar nada. Existe una hermandad silenciosa entre mujeres que han sobrevivido a lo que no deberían sobrevivir. Mis mañanas son pacíficas. Me levanto temprano, camino por el patio, riego mis plantas. Tengo 3 jarrones, uno con menta, otro con albahaca y otro con romero. Me dijeron que el romero es bueno para la memoria, pero a veces prefiero olvidar, no por cobardía, sino porque ya me he enfrentado suficiente. Elijo recordar solo lo que me mantiene adelante.
El resto lo dejo enterrado en la tierra, como las raíces de las plantas. Están ahí, pero nadie necesita verlos. 2 veces por semana doy charlas a jóvenes en situación de riesgo. Cuento mi historia sin florecer, sin intentar parecer un mártir. Hablo de errores, miedos, elecciones que parecen pequeñas pero que dan forma a toda una vida. Algunos se ríen, otros miran hacia otro lado, pero siempre hay alguien que escucha con todo el cuerpo. Y cuando termina, me busca en silencio, con ojos asustados, y me dice gracias. Y solo eso merece la pena. Solo eso tiene sentido para mí. Porque si puedo evitar que una Mariana repita mi camino, entonces todo lo que enfrenté fue por algo. A veces todavía tengo miedo. Salvador está en prisión, pero el sistema que alimentó aún respira en otros rostros, en otras ciudades. Pero ahora no huyo, no me escondo. Aprendí a ponerme de pie incluso con los ojos cerrados. Aprendí que la dignidad no se puede comprar, no se puede heredar y no se puede pedir. La dignidad se construye con cada decisión difícil, con cada decisión no dicha en el momento adecuado, con cada verdad asumida, incluso cuando nadie está mirando. Mi nieta me llama una vez al mes. Recientemente envió un video cantando una canción que aprendió en la escuela. Tiene una voz dulce y firme, como el de Mariana cuando era pequeña. Como el mío, primero que nada, sueño con conocerte en persona, pero no tengo prisa. Hay cosas que necesitan tiempo para no volver a perderse. Escribimos cartas. Ella me llama Doña Carmen y firmo como tu abuela a quien amas desde lejos. Porque el amor también puede existir sin una presencia constante. Y a veces, eso es todo lo que podemos dar. Mi relación con Mariana no es perfecta. Nunca lo será. Hay cicatrices profundas. Hay recuerdos que duelen solo de mencionarlos. Pero ahora tenemos un acuerdo silencioso de respeto. Ella me dijo, en una de esas llamadas telefónicas, que tal vez algún día pueda perdonarme. Dije que no espero eso. Solo desearía que ella pudiera perdonarse a sí misma. Porque a veces, lo más difícil es aceptar que fuimos víctimas y cómplices al mismo tiempo, y que romper este ciclo es el mayor acto de amor que podemos tener con la próxima generación. El otro día, una joven me preguntó cuál fue el momento más duro de todos. Le respondí que fue en ese momento exacto cuando me di cuenta de que mi hija era quien yo había sido, y que si no hacía nada, ella terminaría como yo. La niña guardó silencio. Luego tomó mi mano. Y ahí entendí que, aún con todo lo que perdí, algo dentro de mí todavía era capaz de generar esperanza. A mis 63 años no tengo muchas posesiones. Vivo con lo esencial, pero duermo tranquilamente. Y esto es algo que ningún dinero del mundo me ha dado antes. El tiempo es diferente ahora. El reloj ya no suena como una bomba. Simplemente pasa. Y lo dejé ir, porque aprendí que lo que viene después de la vergüenza, después del dolor y después de la exposición, es algo raro, algo puro. Es una oportunidad real de ser otra persona. Si esta historia te habló, si en algún momento te viste en este camino, deja tu comentario con la palabra nuevo comienzo. Porque de eso se trata todo esto. No se trata de olvidar lo que fuimos, sino de decidir, con valentía, lo que todavía podemos ser. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal Emotion of Age y compártelo con alguien que necesite saber que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para afrontar el pasado, admitir tus errores y elegir seguir adelante con dignidad. El final de nuestra historia no tiene por qué ser una continuación del sufrimiento. Podría ser el comienzo de un nuevo capítulo, escrito con sinceridad, con conciencia y finalmente con paz. De lo que casi nadie habla es de que empezar de nuevo también duele. No solo es liberador, sino que no siempre es bonito. Empezar de nuevo es despertar en un lugar nuevo y extrañar el antiguo, aunque el antiguo fuera un infierno. Es tener que mirarse al espejo y afrontar no solo las arrugas o los rasgos marcados por el tiempo, sino todo lo que fue, hecho con esas manos, con esa boca, con ese silencio. Es perder el derecho a ser llamado inocente y, aún así, intentar vivir con algo de paz. Y esta es la parte que nadie enseña, la parte posterior. Después de que Salvador fue arrestado y Mariana ingresó al programa de protección, muchos creyeron que ese era el final de la historia, pero para mí fue solo el comienzo de una etapa completamente nueva, la etapa donde hay que vivir sin el peso del miedo constante, pero con el peso del recuerdo.
Y este segundo peso es a veces incluso más difícil de llevar. En los primeros meses tuve dificultades para hacer cosas sencillas. Ve al mercado, habla con extraños, incluso sonríe. Siempre tuve la impresión de que la gente podía leer mi historia en mi cara, como si todo lo que hice y todo lo que no pude evitar estuviera escrito en mi frente. Fue durante este periodo que comencé a escribir en un viejo cuaderno todas las noches. No era un diario. Fue un intento de trazar pensamientos para no hundirnos. Escribí frases cortas, recuerdos sueltos, cosas que ni siquiera dije en las declaraciones, cosas que solo yo necesitaba recordar, cosas que no podían perderse, que nunca más se repetirían. También comencé a observar más a las personas que me rodeaban. La mayoría de las mujeres del refugio donde vivo tienen historias diferentes a la mía, pero el mismo vacío en sus ojos. Una perdió a su hijo por la heroína, otra perdió a su marido en la guerra, otra se perdió en un matrimonio sin amor que duró 50 años. Y allí, sentados en las sillas del patio, compartiendo té, permanecíamos en silencio por largos ratos. Un silencio que no oprime, pero que escucha. Un silencio que comprende lo que las palabras nunca logran. La hermandad entre mujeres maduras que sobrevivieron a lo que parecía el final es algo que nunca pensé que experimentaría. Y eso es lo que me ha sostenido. Una vez al mes participo en una conversación con adolescentes de un centro de recuperación. Provienen de barrios donde la violencia es el primer idioma. Hablan rápido, hacen poco contacto visual y se ríen con sospecha. El primer día, un chico me preguntó qué hacía allí, una anciana como yo. Respondí con sinceridad. Dije que vine para evitar que terminaran como yo. Se rió, se burló, pero volvió al mes siguiente, y ahora siempre se sienta en el mismo rincón, en silencio, escuchando todo. Una de las cosas que más me duele es pensar en todo lo que Mariana tuvo que ver con sus propios ojos antes de verme con claridad. Ella no fue solo una víctima del sistema, fue víctima de mi silencio, de mi cobardía, de mis verdades a medias. Yo era la madre que daba comida, pero no daba respuestas. Eso dio un techo, pero ocultó el pasado. Creció aprendiendo a desconfiar, y cuando sospechó de mí, ya era demasiado tarde. Intento no culparme todos los días, pero la culpa es como una brasa apagada que sigue ardiendo por dentro. Aún así, hay destellos de esperanza. Recibí una carta de Mariana hace unos días, escrito a mano, con letras firmes, sin florituras. Dijo que vive en un pequeño pueblo y trabaja con libros en una biblioteca local, que todavía tiene miedo, pero ese miedo ahora es menor que el deseo de hacerlo bien. Dijo que cada día me perdona un poco más y espera, algún día, poder caminar por la misma calle que yo sin tener que esconder su rostro. He leído esta carta decenas de veces y en todas lloré. No por lo que perdí, pero para lo que todavía es posible construir. Mi nieta también envió un dibujo. Es una casa con 3 ventanas y 2 personas sentadas en el patio. Escribió al pie, en letras grandes y coloridas: a mi abuela Carmen, que es fuerte como las montañas. Miré ese periódico durante largos minutos y pensé que tal vez nunca fui fuerte, pero sobrevivir requiere una fortaleza que el mundo no suele valorar. Y si a sus ojos soy fuerte, entonces una parte de mí hizo lo que había que hacer. Hoy veo el mundo con otros ojos, menos engañados, más atentos. Entendí que la verdadera justicia no es solo la que ocurre en los tribunales, sino la que aplicamos dentro de nosotros mismos. No tiene sentido señalar a los demás si no somos capaces de mirar a los monstruos mismos. Y miré, uno por uno, di un nombre, di un rostro, di una historia, y estoy tratando de enterrarlos de manera digna, sin pretender que nunca existieron, porque borrar el pasado no es posible. Pero aprender de ello es la única manera de que el futuro tenga algún valor. Si has permanecido conmigo hasta aquí, si sentiste cada parte de este viaje como si fuera tuyo, entonces te pido que dejes la palabra dignidad en los comentarios, porque ella es quien me trajo aquí. Fue ella quien, incluso sepultada bajo tantos errores, todavía encontró una manera de florecer. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal Emotion of Age y compártelo con alguien que esté tratando de comprender que no es necesario ser perfecto para ser respetado.
Solo necesitas tener el coraje de no huir más de ti mismo. Nunca es demasiado tarde para admitir lo que has hecho. Norte. Nunca es demasiado tarde para afrontar lo que se ha ido. Y nunca es demasiado tarde para, con todos los defectos, con todo el dolor, escribir un nuevo capítulo. Que sea sencillo, que sea sincero y sobre todo es libre, porque la libertad no comienza cuando se abren las puertas. Comienza cuando dejamos de mentirle a nuestro propio corazón. En los días más tranquilos, cuando la tarde cae lentamente sobre el patio y la luz incide en las ventanas del complejo de viviendas, suelo sentarme con un cuaderno en el regazo y mirarme las manos. Esas manos que ya contaron dinero sucio, que ya empuñaron armas, que ya alejaron a los niños creyendo que los protegían. Estas manos ahora plantan menta y ayudan a las mujeres a doblar sábanas. Pero lo recuerdan. Nunca lo olvidaron. Hoy, cuando miro a mi alrededor y veo el lugar que ocupo, entiendo que no se trata solo de reconstrucción, se trata de responsabilidad. Porque el pasado, aunque sea perdonado, no desaparece. Exige vigilancia, se convierte en vigilancia. Atención, ten cuidado, no con miedo a volver a ser castigados, sino con la conciencia de que nuestros actos tienen mayores consecuencias de las que imaginamos. Y ahora, vivo para los reflejos que todavía puedo ayudar a dar forma. El otro día me invitaron a hablar en un evento comunitario, un encuentro entre generaciones, jóvenes en riesgo, madres solteras, exdelincuentes, líderes locales. Me pusieron frente a una sala llena. La mayoría no sabía quién era yo. Otros reconocieron el nombre con recelo. Subí al pequeño escenario improvisado con el corazón acelerado. Respiré profundamente y por primera vez, delante de tanta gente, conté mi historia sin ningún disfraz. Dije que era cómplice, autor, silencioso y sobreviviente. Dije que fracasé como madre, como mujer, como ciudadana. Pero descubrí tarde que admitirlo es el primer paso hacia la liberación. Les dije que no les decía todo eso para que me aplaudieran, sino para que entendieran que si yo era capaz de pasar esta página a los 60, cualquiera de ellos podría hacer lo mismo. La habitación estaba en silencio, y al final, una joven se acercó con los ojos llenos de agua. Dijo que su madre estaba en prisión, y ella siempre pensó que su destino estaba sellado. Pero cuando escuchó mi historia por primera vez, creyó que podía romper esta cadena, que podría empezar en otro lado. Eso me destrozó por dentro. No por tristeza, sino por gratitud, porque aquí estaba la confirmación de que el dolor que enfrenté, el precio que pagué, servía para algo. No como justificación, sino como semilla. Semilla de otro camino, desde otro extremo. Con Mariana las cosas siguen evolucionando poco a poco. Hablamos por mensajes, a veces mediante llamadas cortas. Ella todavía lleva dentro de sí partes del dolor que nos causamos mutuamente. Y lo entiendo. No presiono. Siempre digo que estoy aquí, que no me voy, que la amo a pesar de todo. Y eso, sobre todo, lo respeto. Porque el respeto era algo que nos faltaba desde hacía muchos años. Y ahora es la base de todo lo que aún puede crecer. El otro día me dijo que está asistiendo a un grupo de apoyo, que estás aprendiendo a confiar, nombrar sentimientos, para perdonarte poco a poco. Me contó que una vez, durante una dinámica, le preguntaron sobre el momento más difícil de su vida. Y ella respondió que fue entonces cuando se dio cuenta de que sería como yo si no tomaba una decisión. Leí esta frase con lágrimas en los ojos, porque fue cruel, pero era verdad, y, aunque dolió, representó el punto de inflexión de su vida. Y eso me dio paz. En los pasillos de mi edificio ya no me ven de forma extraña. Ahora estoy llamado a mediar en 1900 conflictos,
a escuchar los sentimientos de la gente, a acompañar a los vecinos en los exámenes médicos. Poco a poco fui recuperando el derecho a ser útil, pero ahora de forma limpia, completa y sin escondites. Y no hay mayor recompensa que esa. No hace mucho, me invitaron a dar una declaración oficial para un libro que se estaba escribiendo sobre mujeres que enfrentaron la justicia y encontraron otro destino. Al principio dudé, entonces acepté, porque la historia no es solo mía, hay muchos. Y si se dice con sinceridad, puede ser un faro para aquellos que todavía están en la oscuridad. Hoy, el mundo sigue siendo complicado, violento, desigual, pero elegí dónde colocar mi mirada, y elijo colocarlo donde todavía hay una posibilidad, donde todavía hay dudas, porque la duda es el comienzo de la transformación. Está en duda que exista la posibilidad de hacer las cosas de otra manera. Y si puedo encender esa chispa en alguien más, aún con las marcas que llevo, entonces mi existencia no ha sido en vano. Si todavía estás aquí, caminando conmigo por este camino hecho de pérdidas, recuerdos y reconstrucción, ahora comenta la palabra renacer, porque eso es lo que representa este capítulo. No es un regreso a lo que era, pero el nacimiento de una mujer que, a pesar de ser imperfecta, optó por no mentir más, eligió no fingir más, y sobre todo, optó por no darse por vencido. Dale me gusta a este vídeo si te tocó el corazón. Compartir con Soy, alguien que necesita escuchar que todavía hay tiempo, lo cual todavía funciona. Suscríbete al canal Emotion of Age y activa las notificaciones. Aquí no contamos historias sobre personas perfectas. Contamos historias de personas reales que tropezaron, cayeron, pero decidieron levantarse con las rodillas raspadas y el corazón entero. Porque la dignidad no es lo que queda cuando todo va bien. La dignidad es lo que construimos cuando todo parecía perdido. Y aún así decidimos continuar. Un paso a la vez. Una verdad a la vez. Hasta que parecía imposible, nos vuelva a encontrar. Hay días que me despierto antes de que salga el sol y me siento en el borde de la cama, mirando al suelo como si todavía hubiera algo allí que se me olvidó recoger. No es la tristeza lo que me despierta temprano. Es vigilancia. Es el cuerpo el que todavía lleva el hábito de estar alerta. Décadas de vivir detrás de puertas cerradas y siestas ligeras dejan marcas que ni siquiera la libertad puede borrar. Pero a diferencia de antes, hoy me levanto sin prisas. Piso el frío suelo con la tranquilidad de quien sabe que, por primera vez, no necesita huir de nada. La rutina se convirtió en una especie de base. Hago café, riego las plantas, leo algo, escribo cuando tengo mala memoria. Al principio, vivir sin esconderse fue una extraña experiencia de aprendizaje. Era como salir sin abrigo en invierno. Pero descubrí que cuando vivimos sin el peso de las mentiras, el frío también pasa de otra manera. Encendedor, más llevadero. Comencé a participar en un proyecto de radio comunitaria que transmite cuentos cortos de residentes locales. Me invitaron a leer extractos de cartas y relatos de mujeres que pasaron por situaciones extremas. Al principio lo leí con la voz entrecortada. Después gané firmeza. Hoy puedo terminar los mensajes de texto con el pecho en alto. Es como prestar mi voz a otros dolores. Y al hacerlo, mi dolor también se calma, como si aceptara que ya no estoy solo. Uno de los momentos más simbólicos de esta nueva etapa fue cuando recibí un sobre del sistema de justicia, un documento oficial, sellado, con mi nombre completo, impreso con letra fría. En su interior se confirmó el cierre de todos los procesos antiguos que estaban bajo análisis. El diario decía que, por mi colaboración y el riesgo que asumí,
el Estado reconoció mi contribución como legítima y fundamental para el desmantelamiento de parte de una red criminal activa. Esto no fue un premio, no fue el perdón, fue un reconocimiento, y por más simple que parezca, me dio algo que no esperaba volver a sentir: legitimidad. Leer mi nombre en un documento que no era una orden de arresto o una citación era como escuchar una canción olvidada a bajo volumen. No cambié mi nombre, ya no necesitaba esconderme. Sigo siendo Carmen Velázquez, pero ahora también soy una mujer que ayudé a romper un ciclo. Y eso, aún entre todo el dolor, pasó a ser parte de mi orgullo. Mariana aún está en su proceso. Está en terapia, siguiendo las reglas del programa de protección y poco a poco, retomando su propia narrativa. Me envió una grabación reciente, leyendo un extracto de un libro que está estudiando. Su voz es más firme. Hay un tipo de paz que se construye en el discurso de quienes realmente intentan construir un nuevo camino. Y escuchar eso fue como plantar un árbol en una tierra que antes solo daba cenizas. En una de las últimas llamadas, Mariana me preguntó si me sentía libre. Me quedé en silencio por un momento. Entonces respondí que no sé qué es la libertad total, pero que hoy, cuando me miro al espejo, puedo sostener mi propia mirada. Y ese, para mí, es el comienzo de la libertad. Porque durante años el espejo fue mi enemigo. Fue donde vi todo lo que intenté ocultar. Hoy me muestra a una mujer entera. Marcado, sí, pero entero. Empecé a escribir cartas de nuevo. Cartas que no envío. Algunas para Diego, mi hijo desaparecido. Otros para mi madre, que me dejó en ese orfanato. Y muchos por mí. Por la mujer que fui. Por la joven que pensaba que engañar era la única manera de sobrevivir. Escribo para organizar lo que queda. Recordar que ningún dolor se supera por completo, pero se puede transformar. El otro día, mientras ordenaba mis papeles, encontré una foto del arma que se cayó de la mochila de Mariana. El que empezó todo. El que me hizo ver lo vivo que estaba el pasado. Mantuve la imagen en mis manos durante unos segundos. No me sentí enojado. No sentí miedo. Sentí responsabilidad, y por primera vez no lo oculté. Lo puse en una carpeta con otros documentos, una especie de memorial silencioso, para que cuando yo ya no esté aquí, alguien entienda que esa arma no mató a nadie. Ella reveló, ella interrumpió un destino, y esto también es parte de la justicia. Pronto vendrá un equipo de periodistas a entrevistarme. Quieren contar mi historia para un especial sobre la reconciliación tardía. Dijeron que es inspirador. No sé si lo es. No me siento inspirador. Me siento como un sobreviviente. Pero acepta ahí. Porque si una mujer de 63 años, con todo en su contra, logró encontrar un camino que no acabe en la vergüenza, entonces esa historia merece ser contada. No por vanidad, pero por necesidad, porque otras mujeres, ahora mismo, están viviendo lo que yo viví, y quizás estén al borde del mismo abismo. Y tal vez esta historia pueda hacer retroceder a uno de ellos. Si has llegado hasta aquí, si este viaje te ha tocado, si has reconocido pedazos de ti en mis palabras, te pido que comentes con la palabra camino. Porque el camino no es un lugar, es una elección, y cada elección, por pequeña que sea, puede cambiarlo todo. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal Emotion of Age y activa las notificaciones. Aquí no le ofrecemos finales felices ya preparados, te ofrecemos verdades, cicatrices y la posibilidad real de, incluso lesionado, seguir caminando. Porque hay una dignidad silenciosa en quien decide no ocultar más nada, quien transforma la culpa en dirección, miedo en coraje y salvar el dolor. Un puente entre
lo que fuimos y lo que aún podemos ser. Incluso cuando nadie más cree, incluso cuando solo queda una última oportunidad. Ella es suficiente. Ella siempre es suficiente. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de todo. Si pudiera retroceder en el tiempo, ¿qué haría diferente? La pregunta siempre está cargada de expectación, como si hubiera una respuesta fácil, como si hubiera una versión de mi vida que pudiera editarse como una película, con escenas, líneas reelaboradas, finales. Alternativos. Pero la vida real no funciona así. La vida es una línea recta, aunque esté llena de curvas, y no sé si cambiaría todo, porque si no hubiera vivido exactamente como lo viví, tal vez nunca habría comprendido el valor de la verdad, ni el peso real de la libertad. Sí, me arrepiento mucho, pero el arrepentimiento que más me duele no es lo que hice. Eso es lo que dejé fuera. Las conversaciones no se hicieron. Los abrazos se negaron. Las veces que miré a Mariana y por miedo aparté la mirada. Las veces que necesitó una madre entera, pero solo encontró a una mujer hecha pedazos. Esto me persigue mucho más que cualquier pasado criminal, porque la violencia más duradera es la del silencio. Es lo que no se dice lo que más duele. Mi historia, por dura que sea, también trata de eso. Lo que no se habló a tiempo, y sobre el esfuerzo casi desesperado por intentar decirlo antes de que sea demasiado tarde. Y aunque sé que no todo se puede arreglar, sigo intentándolo. Porque hay una inmensa dignidad en el esfuerzo, y porque el amor, incluso cuando falla, siempre merece un segundo intento. Mariana y yo no tenemos una relación cinematográfica. No hablamos todos los días. Todavía hay muros entre nosotros, pero también hay ventanas. Ahora hay momentos en los que podemos mirarnos sin culpa, sin enfado. Ya hay intercambios que no duelen, palabras que no duelen. A veces es solo un mensaje que dice que todo está bien. A veces es solo audio con el sonido del mar en la ciudad donde ahora vive. Y eso es suficiente, porque al fin y al cabo, lo poco se vuelve inmenso. Mirando hacia atrás, veo que me llevó décadas entender lo que significa proteger a alguien. No se esconde, no es mentira, no es hacer todo por ella. Proteger a alguien, en realidad, es darle a esa persona el derecho de saber con quién está tratando. Es contar su historia sin filtros, para que ella pueda elegir qué hacer con ella. Me tomó demasiado tiempo aprender, pero aprendí. Hoy, cuando hablo con los jóvenes, siempre repito la misma frase: nunca ocultes la verdad a tus seres queridos, incluso si ella te lastima. Porque el amor que no puede manejar la verdad no es amor, es dependencia, es control, y el control no construye futuro, construir prisión. Y he vivido en demasiadas prisiones como para desearle eso a nadie más. Con mi nieta todo es diferente. Estamos construyendo una relación basada en lo que es posible. No invento historias. No intento parecer alguien que no soy. Le hablo con el cuidado de quien sabe que está plantando una semilla. Y que la tierra, si es bien tratada, puede dar frutos incluso después de todo lo que ha pasado. Ella me llama abuela y a veces me pregunta cosas difíciles. Yo respondo. Yo siempre respondo. Porque ella merece saberlo. Y porque merezco ser quien realmente soy, sin máscaras. Recientemente, ella me preguntó si era malo. Eso me tomó por sorpresa. Pero no me escapé. Respiré hondo y dije que hice cosas malas, sí. Pero eso no me define para siempre. Dijo que las personas cometen errores, pero también pueden optar por hacer lo correcto más adelante, y esa es la elección que me acompaña ahora. Ella guardó silencio. Luego me envió un corazón dibujado a mano, y eso valía más que cualquier sentencia, cualquier absolución.
Me acerco a un momento en el que el cuerpo empieza a fallar. Siento las piernas cansadas, mi visión es menos clara, mis dedos están más lentos, pero mi mente está más clara que nunca, y mi corazón también, porque ahora cada gesto que hago es completo. Ya no necesito fingir, ni correr, ni esconderme. Vivo con la ligereza de quien ha aceptado que no todo se resolverá desaparecido, pero hay belleza en el esfuerzo, y que hay verdad en empezar de nuevo. He estado soñando con Diego, siempre de la misma manera. Aparece en el porche de la antigua casa, con una leve sonrisa, mirándome como si lo supiera. Siempre me despierto con los ojos húmedos, pero no por el dolor, de anhelo y paz, porque creo que esté donde esté, sabe que lo intenté. Eso lo estoy intentando. Y que, aún sin respuestas, nunca dejé de buscar significado. Si todavía estás aquí, escuchándome, leyendo, siguiendo esta historia hasta el final, entonces comenta ahora la palabra verdad, porque fue la verdad la que me hizo libre, no la justicia de los tribunales, no el perdón de los demás. Fue mi decisión dejar de huir de mí mismo. Dale me gusta a este vídeo, compártelo con alguien que necesite fortaleza para afrontar su propia historia, y suscríbete al canal Emotion of Age, porque aquí no hay lugar para la perfección, solo para aquellos que tienen el coraje de continuar, incluso con las cicatrices. Porque al final, la mayor prueba de amor hacia nosotros mismos es la elección de vivir sin máscaras, con el dolor, con los errores, con los recuerdos, pero también con la dignidad de quien no se rinde. Quienes miran hacia atrás reconocen todo lo que hicieron, y sin embargo, sigue caminando, porque todavía funciona, porque todavía hay tiempo, porque todavía lo somos. Y ahora que esta historia llega a su fin, respiro hondo antes de seguir adelante. Porque contar todo esto en voz alta, sin ocultar partes, sin inventar sentimientos, era más que una historia. Fue una liberación. Era como abrir una ventana después de años de respirar polvo, como dejar entrar el sol en una habitación donde solo había sombras. Y por más difícil que fuera, no cambiaría ni una sola palabra. Porque si algo me enseñó esta historia es que la verdad, incluso cuando llega tarde, aún puede transformar. Miro hacia atrás y veo a Carmen desde tantas etapas. La niña abandonada en un orfanato hambrienta de un abrazo. La joven impulsiva que creía que el crimen era un atajo y que ocultar lo que sentía era una señal de fortaleza. La madre que, aún llena de amor, se equivocó al tratar de proteger. La mujer que sobrevivió en silencio, pagando con su cuerpo, con su alma, cada decisión que tomó. Y por fin, veo la Carmen de ahora. Una mujer mayor, llena de cicatrices, pero lúcida. Una mujer que entendió que no se trata de borrar lo que vivió, sino de darle sentido a lo que queda. Mi viaje no es único. Hay miles de mujeres como yo, repartidas por todo el mundo. Mujeres que sobrevivieron al abandono, a la pobreza, a la violencia. Mujeres que cargan con pasados que nunca podrán contarse. Mujeres que aman en silencio, que lloran en el baño, que se culpan por cosas que hicieron y otras que no pudieron evitar. Esta historia es para ellos también, para cada mujer que alguna vez ha tenido miedo de ser descubierta, por cada madre que fracasó al intentar hacerlo bien, por cada abuela que hoy vive con nostalgia por lo que no pudo construir. La vida no está hecha de éxitos, está hecho de intentos, y algunos intentos duelen más que otros. Pero incluso los intentos fallidos tienen valor, porque son ellos quienes nos muestran dónde aún hay camino. Son ellos quienes, un día, nos llevan a la decisión de cambiar, y el cambio siempre es posible. Incluso a los
60. Incluso a los 70. Incluso cuando parece tarde. Porque la dignidad no tiene edad. Ella tiene coraje. Y el coraje es una elección que se hace todos los días. Mariana sigue su camino. Y yo sigo el mío. Somos diferentes. Estamos unidos por heridas, por recuerdos, por vínculos que nunca se rompen. Todavía nos queda un largo camino por recorrer hasta el perdón total, si es que existe. Pero hoy podemos hablar sin odio. Ahora podemos decir buenas noches a la ligera. Ahora podemos recordar el pasado sin sentir que nos controla. Y eso, en sí mismo, es un milagro silencioso. Hoy, si me preguntaras cuál es el mayor aprendizaje de todo lo que he vivido, diría lo siguiente. Nunca es demasiado tarde para convertirse en alguien a quien respetas. No alguien admirado por los demás, no alguien que tenga fama o sea aplaudido, pero alguien que, cuando se acuesta por la noche, pueda cerrar los ojos en paz. Hágale saber que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía, que no huyó de sí misma, quien no usó el miedo como excusa para seguir cometiendo errores. El mundo puede ser cruel, la gente puede juzgar, y el pasado muchas veces regresa con fuerza. Pero ninguna de estas cosas es mayor que la decisión de estar íntegro, para ser sincero, para dejar de repetir los errores que nos hacen daño, y mirar quiénes somos con compasión, porque si no aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, permaneceremos presos hasta el final. Y la prisión de la culpa es la más silenciosa y solitaria de todas. Entonces, si has llegado hasta aquí, escuchándome, sintiéndome, caminando conmigo en cada tramo de este camino, te lo agradezco. No con palabras ya hechas, pero sinceramente. Porque contar esta historia solo valió la pena gracias a quienes escucharon con el corazón abierto. Tú que te quedaste, que no te alejaste, que quisiste comprender, eres parte de este cambio. Eres una prueba de que todavía hay lugar para historias como esta. Historias reales, duras, pero también humanas y llenas de nuevos comienzos. Comenta a continuación la palabra coraje, si esta historia te llamó la atención. Comparte con alguien que pueda necesitar fuerza para enfrentar sus propios fantasmas. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal Emotion of Age y activa las notificaciones para seguir recibiendo historias como esta. Aquí no pretendemos que la vida sea fácil, mostramos que, aunque sea difícil, aún se puede vivir con dignidad, porque no importa cuántos errores cometas, no importa cuántos errores hayas cometido al intentar hacerlo bien. Siempre habrá un punto de retorno. Siempre habrá alguien que te escuche. Y aunque no haya nadie, tú puedes ser esa persona. Tú puedes ser el comienzo del cambio. Y eso es todo lo que importa. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que tu historia, sea cual sea, encuentre también un espacio de sanación. Que tengas fuerzas para continuar. Y que un día, mirando hacia atrás, pueda decir, con orgullo, no fui perfecto, pero sí fui verdadero. Y eso, al final, es lo que más importa.